La articulación temporomandibular es una articulación que, como su nombre lo dice, se da entre el hueso temporal del cráneo y el maxilar inferior o mandíbula. Esta se encuentra constituida por la cavidad glenoidea o fosa mandibular, que se ubica en la parte inferior-lateral del cráneo, es decir, del hueso temporal. El disco articular, que es un disco fibrocartilaginoso, el cóndilo o cabeza de la mandíbula y los ligamentos adyacentes. Esta articulación es una articulación doble, es decir, está separada por dos compartimentos. El compartimento superior, que se da con la propia fosa mandibular o cavidad glenoidea, y la parte inferior, que se da con el cóndilo o cabeza de la mandíbula. Estos compartimentos los separa el disco articular, que es un disco fibrocartilaginoso. La cara superior del disco, es decir, la parte superior de la articulación, es una articulación plana, ya que nos permite los movimientos de protrusión, retracción, deslizamiento y lateralización. La articulación temporomandibular es una articulación sinovial, es decir, tiene una cápsula que la protege. Esta cápsula contiene el líquido sinovial. En esta imagen podemos observar el disco articular de la ATM. El disco intraarticular es un fibrocartílago laminado de forma oval, sin vascularización y con poca inervación, que se interpone entre el cóndilo mandibular y la fosa temporal. Es por esto anterior que el disco no puede doler. Al estar interpuesto entre el cóndilo y la fosa, divide anatómicamente la articulación en dos compartimentos y crea dos nuevas superficies articulares, la temporodiscal y la condilodiscal, con independencia para moverse entre sí de forma aislada o hacerlo de forma combinada. Por esta característica, el disco articular es fundamental en la mecánica temporomandibular y por ello se considera responsable de las manifestaciones patológicas más habituales de la articulación, como son el dolor, los bloqueos del movimiento o los ruidos articulares. Aunque habitualmente se le denomina disco, su principal misión es la de favorecer la congruencia articular y efectuar un reparto homogéneo de la carga, especialmente en su zona más central. Este fibrocartílago tiene propiedades viscoelásticas que le hacen especialmente útil para distribuir las cargas, por conferirle capacidad de deformación plástica recuperable una vez que la carga ha desaparecido. Es por ello por lo que el disco no se deforma de manera irreversible. Además, protege la articulación en las partes del movimiento donde se da menor congruencia articular para que no existan zonas de excesivo rozamiento sobre el cartílago, por lo que es de vital importancia preservar su posición y dinamismo durante los movimientos y con ello pueda cumplir adecuadamente su función. El disco es más grueso por la parte central y más estrecho por los laterales, de donde parten los ligamentos colaterales discales que limitan la movilidad lateral discal. El disco articular es más delgado en su parte central y más grueso en sus extremos anterior y posterior, especialmente en este último. En esta imagen podemos observar claramente que encontramos el cóndilo mandibular. El cóndilo es la porción de la mandíbula que se articula con el cráneo. Tiene una superficie fuertemente convexa en sentido anteroposterior y ligeramente convexa en sentido transversal. Visto de frente presenta dos proyecciones, una medial y otra lateral, que se denominan polos. El polo medial es más prominente que el polo lateral. El cóndilo mandibular se divide en tres porciones: la cabeza, el cuello y la fosa perigoidea. El cuello condilar es la porción ósea que separa la parte más craneal, bien definida, por su mayor tamaño, y la rama mandibular que comienza a la altura de la escotadura mandibular que separa el cuello del cóndilo de la apófisis coronoidea. Por delante del cuello del cóndilo existe una pequeña fosa destinada a alojar la inserción del músculo perigoideo lateral fascículo interior.
Y por último, el cóndilo mandibular posee dos importantes protuberancias laterales denominadas lóbulo lateral y medial, que sirve de inserción a los ligamentos colaterales discales y a los refuerzos capsulares, sobre todo a nivel del lóbulo lateral, que además es fácilmente palpable al explorar la articulación temporomandibular, justo por delante del conducto auditivo externo. Con simplemente poner los dedos y abrir y cerrar la boca, lo podemos sentir y encontrar. En esta imagen podemos observar la cápsula articular. Tiene su origen en el borde de la fosa mandibular, encapsula el tubérculo articular del hueso temporal y se inserta en el cuello de la mandíbula por arriba de la fosita pterigoidea. La cápsula está tan holgada que la mandíbula es capaz de dislocarse naturalmente hacia adelante sin dañar ninguna de sus fibras. La función de esta estructura es unir y estabilizar la movilidad articular, manteniendo la individualidad funcional de la articulación y participando a la vez como elementos sensibles en el control neuromuscular del sistema. La laxitud de la cápsula permite al compartimiento supradiscal una amplia capacidad de desplazamiento anterior durante los movimientos extremos de apertura de la boca, llegando al cóndilo en algunos casos a superar la cresta de la eminencia articular en la traslación anterior. También permite movimientos de rotación durante un eje vertical y un grado menor de desplazamiento lateral. La cápsula está bien inervada, siendo una rica fuente de información propioceptiva respecto a la posición y al movimiento articular, y además su irrigación genera dolor. En la articulación temporomandibular se encuentra soportada por los siguientes ligamentos. Los ligamentos colaterales, medial y lateral, también conocidos como los ligamentos discales, ayudan a conectar los lados medial y lateral del disco articular al mismo lado del cóndilo. El ligamento lateral de la articulación temporomandibular se encuentra en la cara lateral de la cápsula y su función es impedir el desplazamiento lateral o posterior del cóndilo de la mandíbula. El ligamento estilomandibular tiene origen en el proceso esteloide y se inserta en el ángulo de la mandíbula. Es responsable de permitir la protrusión de la mandíbula. El ligamento esfenomandibular se extiende entre la espina del hueso esfenoide y la lengua de la mandíbula. Contribuye a limitar los movimientos excesivos de protrusión y de apertura. Ligamento capsular envuelve a toda la articulación temporomandibular, insertándose desde la fosa mandibular y eminencia articular hasta el cuello del cóndilo. Opone resistencia ante una fuerza que tiende a luxar la articulación. La articulación temporomandibular está separada en un compartimiento superior que es el responsable del movimiento de traslación y otro compartimiento inferior que es el responsable del movimiento de rotación. Estos están delimitados por el disco articular. Movimiento de rotación. Este movimiento se produce cuando la boca se abre y se cierra alrededor de un punto eje fijo situado en los cóndilos mandibulares. Todo movimiento que se produce alrededor de un eje, tanto activo como pasivo, se considera rotación ósea. En la articulación temporomandibular, la rotación se produce dentro del compartimiento discal inferior, es decir, entre la superficie del cóndilo mandibular y la superficie inferior del disco articular. La rotación puede producirse en los tres planos del espacio, siendo más amplio el movimiento en el plano sagital en torno a un eje horizontal. Movimiento de traslación. La traslación ósea se puede definir como el movimiento lineal de un hueso a lo largo de un eje y respecto al plano que lo define. En la articulación temporomandibular, el movimiento de traslación se produce dentro del compartimiento discal superior, entre la superficie glenoidea del hueso temporal y la superficie superior del disco articular. Cóndilo